yo quiero presentar que hay un vínculo entre la inseguridad y la corrupción y que en otros países de América Latina se ha hecho parte del marco teórico para investigar la violencia y la inseguridad. Y es que en la raíz de la corrupción hay un tráfico de poder político. Se hace corrupción precisamente como una justificación política para llegar al poder o para mantener el poder, ¿verdad? Y en este caso, en este país, precisamente la lucha contra la corrupción no se ha llevado a cabo porque precisamente por las razones políticas se evita hacer investigación sobre casos de captura del Estado, que así se dice en términos especializados, ¿verdad? Que la inseguridad ocurre también por la captura del Estado. Y eso ya lo hemos observado porque esa captura del Estado se hace sobre todo en diversas instancias de gobierno, no solamente nacional, sino local precisamente. Y yo lo decía hace poco que estuve aquí en Guadalajara, que yo planteaba la hipótesis de que muchos municipios de este país están capturados por el Estado, como ha ocurrido en Colombia, como ha ocurrido en Brasil, y están capturados por el Estado, y entonces tendría que investigarse por parte del gobierno federal como una estrategia para evitar que eso ocurra. Y yo estaba presentando esto por la mañana de hace 2 semanas que estuve aquí en Guadalajara, y ponía yo como ejemplo a través de la Sedena Leaks que había habido un captura del Estado a nivel local en los sistemas operadores de agua potable de Cuernavaca, el sistema operador de agua potable de Cuernavaca. Que eso ocurre en varias partes de Latinoamérica, van a capturar precisamente los servicios básicos. Y para sorpresa mía, después de que expuse eso por la mañana, la tarde de ese día aquí en Guadalajara, fue asesinado un funcionario público del municipio de Puerto Vallarta. Y sorpresa, ¿qué cargo tenía ese funcionario público del municipio de Puerto Vallarta, asesinado aquí en Guadalajara? Era el director del sistema de agua potable de Puerto Vallarta. Y además se presentaba como el jefe de gabinete del alcalde de Puerto Vallarta. Entonces mi hipótesis era que no solamente en Guerrero, en Morelos, en Michoacán, habían sido capturados la instancia de gobierno local, municipal, de los municipios, sino que aquí aparentemente había sido capturado también en Puerto Vallarta. Y que esa era una matriz generadora de violencia. Y por eso, mientras no se atendiera ese combate a la corrupción y esa captura del Estado, que insisto, no es un término muy radical, el término lo invitó inclusive Banco Mundial en sus análisis de lucha contra la corrupción. Y entonces lo que ocurría es, como lo decía en una nota del Universal Ackerman el próximo lunes, porque esto ocurrió un viernes, el asunto es de que Ackerman decía que lo que pasa es que el funcionario responsable, director del sistema de agua potable del municipio de Puerto Vallarta, era narco, así lo afirmó él en una nota del Universal el lunes pasado. Dice, y además hizo fraude en las elecciones del comité estatal. Entonces, bueno, pues a mí me parecía que con eso lo que mostraba es que en algunos municipios, y posiblemente en el caso de Puerto Vallarta, el municipio había sido capturado a nivel de instancia de gobierno, ¿sí? Y entonces por eso habría que luchar contra la corrupción. Bueno, como ocurre en todas partes, porque no es extraño ni en Ciudad Juárez, ni en Michoacán, en Aguilillas, en Tamaulipas, en Morelos, no es extraño que ocurra en los municipios y es la delincuencia organizada, ¿sí? Y ocurre así también en Latinoamérica. Pero además, como lo establece empírica y teóricamente en una investigación, un investigador colombiano, Gustavo Duncan, esto ocurre porque en la corrupción sistemática avanzada y la captura del Estado ocurre cuando los productores de corrupción, los quienes corrompen, buscan no solamente el beneficio económico, buscan el beneficio político, tratan de apoderarse, secuestrar, pues es la definición más básica de corrupción, la apropiación de los puestos públicos,
¿verdad? Para beneficio particular, pero no lo hacen solo para el beneficio inmediato económico que pudieran obtener, sino lo que quieren es participar en la elaboración de las reglas del juego para ser impunes. Por eso podemos leer en una nota de algún periódico nacional que decir, no tanto el INE no se toca, la impunidad no se toca, porque quienes se atrevan a tocar la impunidad, como es el caso de Chihuahua, con llevar a proceso, vincular a proceso al fiscal anticorrupción, que había nada más ni nada menos que llevado los procesos contra el exgobernador de Chihuahua y contra la actual gobernadora de Chihuahua. Y entonces, es la delincuencia organizada la que, o los representantes políticos que se convierten en delincuencia organizada, y lo que buscan es, más que plata o plomo, lo que buscan es una colusión para beneficiarse, haciéndose parte de los que determinan las reglas del juego y logran su impunidad. Por eso esa nota hoy en el periódico es decir, no, al INE no se toca, no, a la impunidad no se toca. ¿Sí? A la impunidad no se toca, porque si usted se atreve a tocarla, lo que va a ocurrir es llevarlo a prisión para evitar que vuelvan a ocurrírseles a alguien atentar contra las personas presuntamente responsables de corrupción y de delitos de seguridad, porque uno de los últimos casos ejemplares de corrupción en este país fue precisamente contra el exgobernador de Veracruz. No sé si se enteró la gente, pero ahora lo están acusando de desaparición forzada. Es la última acusación. Entonces, por eso yo digo que la corrupción y la inseguridad tienen una relación. Y no es una relación directa, porque, claro, ambas cosas son clandestinas y buscan mantenerse en la oscuridad. Entonces, precisamente ahí hay un caso completo, porque también el exdirector de seguridad de Veracruz había sido acusado de desaparición forzada. Pero, como hacen las reglas del juego localmente, en Veracruz la desaparición forzada no es un delito grave. Y entonces el exsecretario de Seguridad juzga su proceso en libertad, porque aunque en otras partes de México y de Latinoamérica no solamente es un delito grave, es un delito de lesa humanidad. Se atenta contra la humanidad cuando se atenta a desaparecer personas. Y ahí está otro caso, claro, de vinculación entre corrupción e inseguridad, porque como ustedes saben, al exgobernador de Veracruz se le acusó una denuncia a la Auditoría Superior de la Federación por más de 22 mil millones de pesos. Y al de Chihuahua se le acusan por algo alrededor de 6 mil millones de pesos. Entonces, y claro, en ambos casos podríamos hacer investigación y encontrar que hay una relación entre inseguridad y corrupción. Hay que hacer investigación para mostrar evidencia. Hoy también leí una nota en el periódico que el principal problema que ya sabía yo de hace algunos años, que ha crecido, es el problema de la extorsión. ¿Sí? Que padecen, según ahí la nota, una gran variedad de gentes, desde familias en los hogares, desde luego empresarios, académicos, inclusive, que son sujetos de extorsión. Y yo lo que diría es de que para luchar contra esos delitos no hay que esperar, como pide la Presidencia de la República, a veces dice la denuncia, porque están las denuncias ahí. Porque cuando las gentes que hacen las denuncias se atreven a eso, generalmente, pues bueno, son amenazadas y en algunos casos asesinadas. Entonces, yo creo que el gobierno federal tiene que tomar la iniciativa, porque de otra manera lo único que va a tener, y además plantearlo en reglas del juego, para que estos organismos de fiscalización y estos organismos de control, como el INE, el INAE y todos, puedan hacer su trabajo y prevenir a que se lleguen a estos casos cuando ya la delincuencia organizada o los representantes políticos que han capturado al Estado son tan poderosos que pueden doblegar al Estado, como lo hizo en el famoso Culiacanazo, la delincuencia organizada, el cártel de Sinaloa, que lo que dicen, bueno, es que no estoy de acuerdo, no se debió de haber hecho eso. Bueno, realmente lo que no debemos darnos cuenta es que no debemos de permitir que la corrupción sea tan grande
que llegue a tener tal poder económico y político de corromper para que capturen el Estado. Y eso es lo que debemos evitar, porque lo que ocurrió en el Culiacanazo es de que la fuerza de violencia, que ya tiene muchos años del cártel de Sinaloa, capturó al Estado. Eso es lo que sucedió.